Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a comenzar con el tema de bienes de cambio dentro siempre de la unidad número 3. Los bienes de cambio están dentro del activo corriente. Recuerden que ya hemos visto dentro del activo corriente los rubros más líquidos que tiene la contabilidad y el patrimonio de una empresa. Hemos visto caja y banco, luego hemos visto inversiones, después crédito por venta y otros créditos, y ahora llegamos a bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Son los bienes, de acuerdo a la resolución técnica número 9, son los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. Es decir, aquellos bienes que ya están listos para vender, como son las mercaderías de reventa, los productos elaborados ya terminados, los productos agrícolas que ya están cosechados, listos para vender, la hacienda, los minerales extraídos, etc. También son bienes de cambio aquellos que se encuentran en proceso de producción para esa venta. Por ejemplo, los productos en elaboración de una fábrica. Al cierre de los estados contables, al cierre del ejercicio, si no están terminados, van a ser llamados productos en proceso y van a ver en contabilidad de costos cómo es el proceso de valorizar justamente esos productos en proceso. Por ejemplo, tenemos productos en elaboración, los famosos costos de edición e impresión de libros, los costos de explotación, viñedos, etcétera, forman parte también de los bienes de cambio y los bienes en proceso de producción. O aquellos bienes que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes y servicios que se destinan a la venta, como es el caso de los materiales, las materias primas, la mano de obra y los otros gastos indirectos de fabricación que son necesarios para producir el bien que vamos a vender. Y también son considerados bienes de cambio los anticipos a los proveedores por las compras de estos bienes. Si bien un anticipo podríamos considerarlo un crédito, porque es un crédito básicamente, en razón de la liquidez, es decir, en razón de que, fijémonos, volvemos a la escala, caja y banco, inversiones, créditos y después bienes de cambio. En razón de que ese anticipo para comprar mercadería o para comprar bienes de cambio no se va a convertir en dinero, como un crédito normal, sino que se va a convertir en bien de cambio, va a tener menos liquidez, la norma técnica me exige que lo coloque como un bien de cambio más, o sea, anticipo a proveedores sería la cuenta contable que vamos a utilizar justamente en razón de la liquidez y efectos de que no haya dudas respecto a los terceros que vean la información que hay en los estados contables. ¿Cuál es el valor de incorporación al patrimonio de estos bienes de cambio, de estos activos? Este valor se incorpora sobre la base del costo, es decir, el costo es lo que me cuesta, es el sacrificio económico que yo tengo, que tiene que incurrir la empresa para ponerlo en condiciones de ser vendido. Y esto va a implicar que va a tener no solamente el dinero, el precio de contado de esta mercadería, de este producto en proceso, de la materia prima, etcétera, sino también le tengo que incluir los gastos necesarios, es decir, el costo de los servicios externos e internos necesarios para que el bien, esa mercadería, esté en condiciones de ser vendida. Por ejemplo, los fletes, los seguros, el costo de la función compra, es decir, del departamento de compras de la empresa, tenemos que el costo de la mano de obra, de la energía que consuma, del internet que pueda llegar a consumir, todo eso forma parte del valor de incorporación al patrimonio de la mercadería, materias primas, etcétera, es decir, de los bienes de cambio. ¿Hasta cuándo hago que estos aparentemente gastos formen parte del activo bienes de cambio? Hasta el momento en que el bien esté en condiciones de ser vendido. Me detengo acá un minuto para poner un ejemplo. Supongamos que ustedes compran, tienen una empresa, compran por internet a través de, por ejemplo, Mercado Libre, compran mercadería para reventa. Supongamos, viene la época ahora invernal y compran camperas polares para vender. El proveedor que ustedes le compran está en Buenos Aires y él les va a vender, a través de Mercado Libre, les va a vender, supongamos, 1000 camperas que salen 100.000 pesos el total del envío, por poner un número estimativo. El valor de la mercadería que va a ingresar a la empresa no es 1000 pesos, es 1000 pesos más todos los gastos necesarios para que la mercadería llegue y esté lista en el depósito para empezar a venderla. Es decir, el flete que me cobre el transporte desde Buenos Aires a San Juan, que supongamos que sean 5.000 pesos, allí tenemos valor de contado, los 100.000, más este flete que me están cobrando, 5.000 pesos más, 105. Además,
tengo que trasladar parte del gasto del área de compras de la empresa que se encargó de hacer la gestión con el proveedor, gestionar el flete, etc. Supongamos que eso sean 3.000 pesos más. Tenemos 100 de valor de contado, los 5 del flete más los 3 de la gestión de compras, tenemos 108.000 pesos. Ese es el valor por el cual yo le voy a dar el ingreso al patrimonio, el BIP. Voy a debitar la cuenta mercaderías por ese importe, 108.000. No los 100.000 solamente que compré al proveedor, sino también el gasto del flete, que lo voy a pasar a hacer, no va a ser un gasto, va a ser un activo, va a ser mercadería. Y también el gasto de la función de compras, que tampoco va a ser un gasto, no va a ser un resultado negativo, sino que va a ser parte del activo mercaderías. Eso quiero que les quede claro porque es fundamental a la hora de la evaluación de todos los bienes de cambio, y también vamos a ver qué es lo mismo en los bienes de uso y en los activos intangibles. Y recuerden que en las inversiones que vimos hace un par de semanas atrás, eran cuando estábamos comprando, recuerdan, un título público, era valor de contado más los gastos necesarios, que era la comisión del agente de bolsa. Acá es más o menos lo mismo. Cuando estoy comprando la mercadería, estoy diciendo el valor de contado que le pago al proveedor de la mercadería, más el flete, que es un gasto necesario, más la función compras, etc. Todo eso se activa y forma parte de una cuenta de activo, mercadería, rubro, bienes de cambio. ¿Dónde tenemos los bienes de cambio en los estados contables? Esto es fundamental que lo ubiquen porque es la manera en que normalmente lo preguntamos en los exámenes y en los parciales, y si ustedes algún día les piden que están analizando un estado contable, rápidamente pueden ubicarse donde pueden ver los bienes de cambio. ¿Dónde vamos a tener los bienes de cambio? Van a estar en el estado de situación patrimonial, en el activo corriente concretamente, porque entiendo que los bienes de cambio, la mercadería, yo la voy a transformar en efectivo en los próximos 12 meses. Ahí van a ver un renglón que va a decir bienes de cambio 100.000 pesos o bienes de cambio 108.000 pesos, para seguir con el ejemplo que tenía recién. Si yo quiero ver el detalle de cómo está formada esos bienes de cambio, que me digan, supongamos, dijimos recién, camperas polar, voy a ir a la información complementaria, que es una nota con el detalle justamente de cómo está formado esos bienes de cambio. Normalmente no transcribimos el stock, sino que hacemos a lo mejor un resumen. En una empresa, por ejemplo, industrial, puedo llegar a decir materia prima, combustible, productos en proceso, etc. Va a formar parte de la nota que en su totalidad forma el rubro bienes de cambio. Siguiendo con el ejemplo de los supongamos que dice bienes de cambio 100.000 pesos y es una empresa industrial, en la nota va a decir materia prima, supongamos 30.000, productos en proceso 50.000, allá tenemos 80, y combustibles, porque el combustible lo tengo estoqueado, compré el combustible de antemano, 20.000. Ahí llegamos a los 100.000 pesos del total de los bienes de cambio que tiene la empresa. Y también voy a ver el número final de bienes de cambio en el anexo de costo de ventas, ya que necesito tener el dato del saldo de los bienes de cambio al cierre del ejercicio para determinar el costo de ventas del ejercicio e informarlo en el anexo de costo de ventas y luego en el estado de resultados. Bien, siguiendo entonces con el valor de ingreso al patrimonio y repasando nuevamente este concepto, entendemos que el costo de este bien que estamos adquiriendo, de esta mercadería que estamos adquiriendo, de esta materia prima, etcétera, va a ser la suma del precio que tiene que pagarse por su adquisición de contado, es decir, lo que yo pago al contado del proveedor sin intereses, sin ningún tipo de componente financiero, y la parte pertinente de los costos de compra y de control de calidad. Costos de compras es, por ejemplo, el flete. Si tengo que pagar un seguro para la mercadería, un seguro contra robo, por ejemplo, también va a formar parte del activo, del valor de la mercadería. Es muy común el tema de los seguros, sobre todo cuando se trata de bienes importados. Si yo traigo mercadería importada desde cualquier lugar del mundo, voy a tener el valor de contado que le pagué al proveedor en el extranjero, más el flete que me cobra el barco que me trae la mercadería, más el seguro que tengo que pagar sobre la mercadería para, obviamente, cubriendo cualquier tipo de contingencia que le pueda suceder
al barco o al transporte de la mercadería hasta que llega a mi depósito. Y también la parte de porción asignable del control de calidad. El control de calidad obviamente es el control que se le hace, que esto normalmente es parte del sueldo de una o varias personas que se dedican a verificar la calidad de los productos que estamos recibiendo de parte de nuestros proveedores. Ese sueldo, que a primera vista es un gasto, en realidad no es un gasto porque se transforma en activo, en parte de la mercadería, porque forma parte de la parte de gastos que se activan, se suman al valor de ingreso al patrimonio de la mercadería. El costo de un bien producido, es decir, no el que compro para vender, sino el que yo produzco, que es muy típico en las empresas industriales, va a ser la suma del costo de los materiales y los insumos necesarios para la producción, a su valor de contado, sin intereses también, el costo de conversión de ese material, es decir, la mano de obra y las cargas sociales que implica esa mano de obra para poder hacer, digamos, esa transformación, los operarios que manejan las máquinas, el agricultor en el caso de una empresa agrícola, etc. Y los costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Son aquellos que no puedo asignar en forma directa al bien producido, pero que si no los tuviera no puedo tener el bien. Por ejemplo, el gasto total de energía de la empresa, parte de ese gasto total lo voy a asignar al activo, a los bienes de cambio, en función de distintos prorrateos que voy a realizar, a efectos de determinar cuál es obviamente el costo de este bien producido. Obviamente yo no pude producir un celular sin tener materiales, sin tener mano de obra que hizo el ensamble del celular y sin tener la energía de la planta industrial donde lo hice, o el sueldo inclusive del supervisor o del capataz que supervisa a los obreros que van armando los celulares. Eso forma parte del costo indirecto de fabricación. Entonces, repasando, costo de bien adquirido, el que yo compro para revender sin hacerle ningún tipo de cambio, es precio que debe pagarse por su adquisición al contado, sin intereses, sin componentes financieros, más la parte pertinente que le voy a asignar en costos de compras, que ahí van fletes, seguros, costos de la función compras, del área de compras, más el costo del control de calidad que le voy a realizar al bien. Y el costo de un bien producido en una empresa industrial es la suma de el costo de los materiales, materias primas y los insumos necesarios para la producción, los costos de conversión, mano de obra y otras cargas sociales, o sea, las leyes sociales, y los costos indirectos de fabricación. Cuando compramos una mercadería, ¿cuál es el asiento que hacemos habitualmente? Al debe va la cuenta mercadería de reventas por su valor de contado, y como contrapartida al haber va a surgir por lo común la disminución de un activo, es decir, efectivo en caja o banco X cuenta corriente si lo estamos pagando con un cheque corriente, o el aumento de un pasivo si yo estoy dejándolo pendiente de pago. Por ejemplo, la cuenta proveedores, porque lo dejo para pagar en cuenta corriente, pago documentos a pagar o cheques de pago diferidos si estoy entregando justamente o un pagaré o un cheque de pago diferido en compra, digamos, en garantía de esta compra de esa mercadería. El pasivo, bueno, puede subir de diversas formas, no documentado, que es cuenta corriente. En este caso, el documento es la firma en la factura original de la compra, que se la queda normalmente en la factura duplicado de la compra, que se la queda el vendedor como respaldo de que le estoy debiendo, obviamente. El pasivo instrumentado en un pagaré o el pasivo instrumentado en un cheque de pago diferido. La documentación respaldatoria de la registración de una compra de mercadería es la factura original, sea A o sea C, dependiendo de la situación impositiva del vendedor, es decir, de mi proveedor.